Bueno, estaba contando cuando se terminó el otro videito. Digo, ¿se acuerdan cómo era esto del minué que habíamos practicado la otra vez? Les enseñaban a bailar minué a los chicos. Digo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces al año van a bailar minué los fines de semana ustedes? Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas situaciones que son propias de decisiones institucionales, de formas de entender la enseñanza y de transmitir algunas experiencias, eh, que de pronto tal vez, no sé si son, si comportan una importancia, si tienen alguna importancia en la formación de la persona, porque de veras, ni siquiera en la época en que se bailaba el minué, que con minué se refieren a ciertas danzas tradicionales europeas que bailaban las aristocracias latinoamericanas, tampoco era algo que sucedía en el pueblo el minué, no es que el pueblo se reunía a bailar minué, ¿no? Bueno, ahí se combinan varias cosas, ¿no? Esta idea de hábitos culturales, de representar en fechas patrias tales o cuales cosas, y también imposiciones del carácter de simbólico, ¿no? Es decir, ¿por qué enseñamos a bailar minué y por qué no enseñamos payadas? Que era de repente algo que probablemente haya sido más popular a principios del siglo XIX, ¿sí? O la poesía gaucha, que ya existían expresiones importantes al principio del siglo XIX. Bueno, de la poesía gaucha lo único que se enseña en la escuela es la que quedó sacralizada, que es la del Martín Fierro, que además es un gran libro. Pero hay otros elementos muy interesantes. Los cielitos, por ejemplo, los cielitos eran cantos, eh, cantos poéticos con su propia métrica, muy interesante, que se estilaba mucho en las pulperías, en los lugares populares a principios del siglo XIX, y sin embargo no se enseña el minué. Ahí también está el poder diciendo, bueno, es importante enseñar minué, no cielitos, o historias de payadores. Bueno, Profe, consulta, ¿en qué parte del texto va? ¿En la hoja 4? no, yo voy en la hoja 2 si se quiere, ¿sí? ¿En la del cuadro? No, 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 no. Porque acá no sé cómo me imprimió esto, si me imprimió de forma correcta. La del cuadro la tengo atrás. Tengo la hoja, la cultura escolar, la cara visible y no tan visible de las relaciones interpersonales, y estoy por la hoja 2. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a pasar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y estas, si se quiere, contraposiciones, porque hay docentes que de repente van a llegar a un establecimiento educativo, se van a encontrar con estas prácticas, algunas las van a internalizar y a otras las van a discutir, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de la educación sexual integral, hay muchas veces que en algunos colegios sucede que el mismo equipo directivo asumió el lugar de no dar lugar o no permitir que se debata o se haga cumplimiento a la ley de educación sexual integral dentro de un colegio, ¿sí?
Entonces el docente ahí va a entrar en una zona de conflicto, en una zona de enfrentamiento de visiones distintas. Bien, frente al conflicto, ¿sí? Frente al conflicto, va a decir la autora, se pueden asumir distintas alternativas. La primera alternativa es ignorarlo. Se ignora el conflicto por la integridad de esa comunidad educativa. ¿Sí? Al ignorarlo, se lo acepta como algo lógico, más que lógico, como algo normalizado. Y se avanza amén de lo que el conflicto plantee, ¿sí? Espérenme que le voy a dar de comer a mi gata porque si no se va a poner muy intensa. ¿Qué pasa, Iti? ¿Tenés hambre? Sí. Bueno. No, porque si no le doy de comer vamos a tener un conflicto y no se va a resolver fácilmente. No lo puedo ignorar ese conflicto. Al ignorarse el conflicto, se asume una actitud de cierta, podríamos decir, de cierta hipocresía. Bueno, está bien, está ahí, no lo trato. Cuando lo ignoro, no lo resuelvo, ¿sí? Y cada uno de los actores de esa cultura escolar hace frente a esa situación conflictiva lo que le parece más conveniente. Bien. Otra actitud es eludirlo. Lo primero decíamos es ignorarlo. Está el conflicto y lo ignoro. Eludirlo es una actitud distinta, ¿sí? Eludirlo implica, bueno, de esto no vamos a hablar, ¿sí? A ver si el verde anda más con más tinta. De esto no vamos a hablar. Entonces, al no hablar de esto, al haber una decisión institucional de no hablar de esto, este conflicto empieza a resolverse, a tratarse, a abordarse a través de canales informales. ¿Sí? Volvamos al ejemplo nuestro que estábamos dando recién de la CESI. Bueno, el equipo directivo no quiere saber nada con
la educación sexual integral. Ahora, los docentes se han puesto de acuerdo con que sí, vamos a llevar adelante la educación sexual integral porque es muy importante. Y los padres se oponen al tratamiento de eso. Entonces, la orden de la dirección es, bueno, como existe este conflicto, lo voy a eludir. Yo no pienso decir nada hasta que no me diga a mí el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial cómo vamos a llevar esto adelante. Yo no me hago cargo. Eludo, ¿sí? Los docentes que van a eludir lo que dice el cuerpo directivo en vez de discutir con el cuerpo directivo y plantearles, bueno, pero existe una ley que o vamos a charlarlo entre directivos y los padres, dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a charlarlo en la sala de profesores, lo discutimos y en todo caso vemos cómo lo trabajamos entre nosotros. Y que el Ministerio de Educación haga lo que quiera, que la dirección haga lo que quiera, y después si los padres vienen a hablar con nosotros, vemos cómo lo resolvemos. ¿Se entiende? Eludir. Nadie se hace cargo del conflicto. Hay una diferencia sutil entre ignorarlo y eludirlo, porque eludirlo es buscar canales alternativos informales para resolverlo. Ignorarlo es directamente no resolverlo. ¿Sí? Bien. Otra estrategia es, va a decir la autora, redefinir el contexto y la disolución del conflicto. Profe, que dijo redefinir el contexto y... La disolución del conflicto. ¿Sí? Es decir, el conflicto nos plantea que, siempre siguiendo con el tema de ESI, el conflicto se plantea por parte de padres que no quieren que se enseñe ESI en la escuela y han hablado entre ellos, se han puesto de acuerdo y se han opuesto a que en la escuela a los chicos se les transmita educación sexual integral por las razones que sean, las razones morales, religiosas, personales. No estamos acá discutiendo eso. La dirección avala esa postura y los docentes dicen no, nosotros estamos decididos a avanzar con la educación sexual integral y lo vamos a incluir dentro del diseño curricular como manda la Ley de Educación Nacional, ¿no? Esas partes están trabadas, ¿sí? Están enfrentadas y están trabadas, no pueden resolver ese conflicto. Un conflicto es un problema, ¿sí? Es como un problema de matemática. Eso es un conflicto. Cuando el profesor de matemática nos da un problema para resolver, nos está ofreciendo nos está poniendo en el desafío de resolver un conflicto, ¿no? De dilucidar un problema. Es decir, bueno, tenemos el problema, los problemas ¿para qué están hechos? Para resolverlos, ¿sí? En este caso, redefinir el contexto y la disolución del conflicto implica modificar ciertas maneras de actuar
hacer intervenir a distintos actores, a nuevos actores, ¿sí? Por ejemplo, elaborar la elaboración y, perdón, la redefinición y la disolución de un conflicto podría implicar, bueno, como tenemos 3 o 4 estamentos dentro, establecimientos dentro de la escuela que no se ponen de acuerdo, lo que vamos a hacer es invitar a un cuerpo de médicos especialistas en temas de infancia que nos van a venir a dar una charla orientativa para profesores, eh, personal directivo, estudiantes y padres. Y ellos junto al equipo pedagógico que no estaba presente en todo esto, es decir, redefinir el contexto y la disolución del conflicto. Es decir, sería trabajar el conflicto no a través de la superación o el enfrentamiento y la predominancia de una de las partes, sino buscando elementos externos que permitan que esas partes que están enfrentadas se diluyan. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vieron muchas veces la expresión, no, voy a ir por la tangente? Bueno, ir por la tangente es eso, es decir, no ir a chocarme de frente con la persona que está pensando distinta a mí, sino buscar otra forma. Decirle a un tercero que diga tal cosa para que después yo pueda interactuar de otra manera y buscar una salida por la tangente, se dice vulgarmente. Bueno, eso sería redefinir el contexto y la disolución del conflicto. Modificar algunas situaciones del contexto institucional que nos permitan actuar mejor, sería, ¿no? Como dice la autora. Bien. Ahora bien, esto es modificar el conflicto, redefiniendo algunas cuestiones institucionales, haciendo participar actores externos, etc. Otra forma, la cuarta forma de abordar un conflicto, ¿sí? Decíamos, ignorarlo, eludirlo y redefinir el contexto del conflicto. Hasta ahora tenemos 3 formas, vamos a ir a la última. Que es la de elaboración y resolución del conflicto. Sería la última forma, ¿no? Esta manera supone la elaboración y resolución del conflicto, supone abrir ámbitos de debate, espacios para el planteo, la reflexión, el consenso, para que las partes que están opuestas o están enfrentadas puedan resolverlo sin una redefinición de, como decíamos antes, de los mecanismos institucionales o buscar mecanismos alternativos. No, con los mecanismos que tenemos, con las formas que conocemos y en los ámbitos propios del sistema de la escuela en la que estamos, vamos a buscar espacios de debate, de reflexión, de consenso, ¿sí? Entonces estamos elaborando y resolviendo el conflicto. Esto supone un estilo de gestión profesional, va a decir la autora, que acepta las diferencias, promueve la participación y entiende la institución educativa como una cuestión de concertación. ¿Sí?
Bueno, entonces, seguimos. Acá está. Culturas. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que podemos encontrar? Bueno, y después, finalmente, tenemos un cuadrito, ¿sí? Que es bastante sencillo, no lo voy a copiar porque ustedes lo tienen ya en el material, que nos dan a entender, a ver si se puede ver bien ahí. Yo tengo que hacer combinar la cámara del celular con la de la computadora. No sé si se llega a ver bien ahí el cuadrito. Sí, sí se ve, profe. Bien, yo voy a usar... Bueno, ven, en este cuadro, que yo lo estoy poniendo acá en la computadora también para poderlo ver. Bien. Bueno, ven, en este cuadro vemos tres grandes modelos de cultura escolar